Soy Luis Formayano y te doy la bienvenida al programa 631 de Susurros en tus oídos. 15 años en el aire de Radio Sónica y desde hace 4 años dedicado pura y exclusivamente a promover y fomentar las producciones de teatro independiente. Le voy a dar la bienvenida a mi primer invitado de esta noche, Andrés Vicente. Bienvenido, Andrés. Gracias, Luis. Buenas noches para todos. Vamos a estar hablando de 30 aniversario, pero también vamos a estar hablando un poquito de esto que estábamos hablando recién, ¿no es así? Sí, sí. Bueno, contame, ¿cómo surge? Sos uno de los autores de 30 aniversario, ¿cómo surge la idea? Soy autor y protagonista de la... En realidad somos 3 protagonistas, los 3 actores. Esto surge, yo vivo fuera del país hace 20 años, en Colombia, entre México y Colombia, y vine en el 2019 a rodar una película que se llama Un Crack, que la pueden ver en Amazon Prime o en Cablevisión Flow. Y yo ya tenía muchas ganas de producir teatro independiente. Yo me formé en el Conservatorio Nacional, egresé del Conservatorio Nacional allá por la década del 70, en el 80, 79, y siempre quise aunar esas dos cosas, ¿no? La producción y la actuación. Pude hacerlo en el exterior, producir en el exterior, de hecho lo hago, y me faltaba producir en el lugar donde el teatro independiente tiene uno de los 3 países donde el teatro independiente tiene el mayor éxito: Estados Unidos, Broadway, Londres y Buenos Aires. Bueno, y a eso vine, puedo hacerlo, no es una época demasiado divertida para hacerlo, pero bueno, es lo que uno quiere, lo que uno tiene deseos, así que surgió en esa época, en el 2019, filmando una película. Nos juntamos con Gabriel Almirón, que es el otro protagonista de la obra, y el actor, y autor también. Él estaba en esa película y él también tenía un deseo interesante de modificar su carrera, el camino en el que estaba llevando su carrera. Y bueno, hablamos de las cosas que nos pasan a los hombres de más de 55, 60, cuáles son las necesidades íntimas, los deseos íntimos, y así surgió la idea. Empezamos a escribirla vía internet, yo en Colombia, cuando terminó la película volví, él acá en Buenos Aires, y así fuimos trabajándola. Así fue. ¿Y qué le pasa a los hombres después de los 55 o 60? Bueno, a ver, esta es una historia de amor entre 2 hombres grandes con una hija. El tema es ese: ¿qué les pasa a 2 personas que se consideran muy mente abierta para la generación que representan, pero sin embargo no logran comprender ni entender a una joven de 33 años con el empoderamiento que tienen en la actualidad las mujeres? Es decir, uno siempre es mente abierta hasta un límite, todo tiene un límite. Entonces, esto es el conflicto que tienen estos 2 hombres, el conflicto entre ellos, entre su amor, el amor por su hija, el deseo de ver a su hija crecer. Se habla de Sartre en la obra, mucho de Jean-Paul Sartre y de Simone de Beauvoir. Se habla de ese deseo y se habla también de la problemática de la mujer joven, o de la mujer en realidad, no de la mujer joven, de la mujer actual, que es una problemática en todas las sociedades. Yo, que tengo la suerte de recorrer América, en este caso, pasa en todos lados. Bueno, yo no puedo contar mucho sobre la obra, pero bueno, hablamos de estas cosas, de la ausencia, del dolor, de la soledad. Se habla de todo esto, en un tono de comedia dramática. Es una comedia dramática. Sí, yo creo que de algún modo está bueno, ¿no?, que el teatro nos ayude a pensar un poco en estas diferencias generacionales que tal vez en otra época no eran tanto, pero ha habido tantos cambios, especialmente en lo que se refiere no solamente a los derechos del colectivo LGBT, sino también a los derechos de la mujer. Han avanzado con tanta rapidez que pareciera que, bueno, a veces hay diferencias abismales, ¿no? Y por ahí vos lo pensabas, y en, no sé, 1920, 1930, 1940, esta situación no era la que es hoy día, ¿no? Y por eso estos distanciamientos con las nuevas generaciones, ¿no?, o las generaciones más jóvenes. Sí, y además lo interesante es, nosotros contamos la obra, esto yo lo he hablado con miembros de las comunidades LGBT, y con gente joven, con chicas jóvenes,
esto lo contamos desde dos personas que en la vida real somos heterosexuales. Pero somos heterosexuales, pero con la mente pensante, abierta. Y digo, me parece que aún es más provechoso contarlo desde este lugar en que lo contamos nosotros que desde el otro lado, por ahí, ¿no? Sin digo, no sé, no quiero discriminar, pero me parece que contado por dos personas que en la vida cotidiana, en su devenir diario, son heterosexuales, tiene mucho mayor valor, porque abarcamos todos los temas con una temática, con la mente más amplia que podemos. ¿Qué podemos? Siempre tenemos un límite. Y bueno, hemos tenido realmente muy buenas repercusiones, muy buenas críticas de todo el mundo. No solamente de la prensa escrita, hemos tenido excelentes críticas de los grandes medios, pero lo que más nos importa, de la gente. El teatro tiene, yo siempre, más allá de la carrera que uno ha desarrollado, siempre dije, el teatro tiene que servir para que la gente no deje sus problemas en la butaca, sino para que se lleve muchos más problemas. ¿Sí? Sí, esto que decís es muy interesante, ¿no? Porque es lo mismo que si pensáramos que solamente alguien que es alcohólico puede escribir una obra sobre alcoholismo, ¿no es cierto? Exactamente. Y la riqueza está en que, y yo creo que la virtud, además, ¿no?, de un creador, de un escritor, de un dramaturgo, es poder recrear un mundo que le resulta de alguna forma tal vez desconocido, pero que desde su mirada lo enriquece, ¿no?, y lo pone a disposición del espectador. Eso creo que es todo un logro ya en sí. Sí. Bueno, lo estamos viendo, realmente lo estamos viendo, lo estamos vivenciando con el espectador, con la gente, con todo el mundo. Realmente sí. ¿Cómo ha sido para vos el regreso a la presencialidad en el teatro? Fundamental. A ver, partamos de una base. Más allá de que yo me dediqué casi toda mi vida, sí, al teatro, pero en los últimos 15, 20 años trabajé de atrás del escritorio en la televisión, produciendo y dirigiendo. El teatro no puede ser streaming, el teatro no se ve en una pantalla, el teatro es presencial. Entiendo que el streaming o la pantalla es una herramienta valiosa para mucha gente en épocas como las que estamos viviendo, pero el teatro es presencial. Y el volver, digamos, nosotros estrenamos en marzo, nos volvieron a parar. Ahora volvimos, esperamos que no nos vuelvan a parar, Dios quiera, pero es fundamental. Si no estás con la gente ahí, el feedback, el ida y vuelta es muy complejo. Vos necesitas el ida y vuelta con la gente. Bueno, una de las cosas que yo siempre remarco al ir a ver distintos espectáculos, y ya he estado muchísimas veces en el tinglado, es el excelente protocolo que tiene, que hace que el espectador se sienta muy seguro, ¿no? Sí, el protocolo del teatro es excelente. Es como los aviones, digo yo, que estoy acostumbrado a viajar últimamente, bueno, no ahora, porque no se puede, pero se entra y se sale fila por fila, la gente está con tapabocas o barbijo permanentemente dentro de la sala. Al entrar están todos los requisitos de temperatura, de alcohol en gel, etcétera. El distanciamiento dentro de la sala, realmente se toma muy bien, por suerte. ¿Cómo es estar así a caballo, ¿no?, entre varios países y moverse de esta forma? No es fácil. Yo siempre digo, más allá de que le debo muchísimo tanto a México como a Colombia en este caso, yo estudié además en la UNAM, en la Universidad Autónoma, Producción y Dirección, en México, pero uno termina siendo siempre extranjero, estés donde estés. Lo peor y lo terrible es que cuando llegas a tu país, en muchas cosas también sos extranjero, porque tu cabeza tiene cosas de otros países, tu lengua, tu decir, se te mezclan cosas de otros lugares, hasta el tono ya no es siempre el mismo con el que uno habla. Y uno se siente a veces, yo me siento a veces en Buenos Aires, que es mi ciudad de nacimiento, me siento un poco perdido en algunas cosas, porque digo, pucha, yo extraño por ahí cosas como en Colombia el respeto de la gente, que acá no lo veo. El respeto de la gente por el otro. Sí. El buen decir que tiene el colombiano.
la falta del insulto cotidiano, que acá es muy normal. Digo, eso lo extraño. Entonces, en esas cosas yo me siento extranjero. Allá me siento extranjero porque, digo, yo tengo mis hijos en Argentina, grandes ya, pero son mis hijos. Y uno extraña esas cosas, uno extraña a la familia, uno extraña un café con los amigos, que allá no es tan fácil, uno extraña un buen asado, que parece una perogrullada, pero no, es real. Se extrañan algunas cosas. Bueno, pasan. Yo extraño los olores de Buenos Aires cuando estoy afuera. Buenos Aires tiene un olor muy particular. Uno extraña esas cosas. Ex extranjero siempre. Y esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de por ahí no necesariamente tener un anclaje fijo y ser como un extranjero permanente, ¿no? Entre un lugar y el otro. ¿Alguna vez se te ocurrió que podría dar pie para una obra, para tratar esta? Porque me parece que es una temática muy interesante que nos pasa, bueno, a muchos, ¿no? De pronto, no sentirse de un lugar, estar en el otro, pero tampoco ser totalmente del otro y no terminar de acomodarse en ningún lugar en particular. Sí, sí, sin querer emular a Camus, pero sí, realmente a veces yo he pensado en hacer algo, en escribir algo que tenga que ver con eso. Pero bueno, por ahora está ahí. En algún momento seguramente va a surgir. Yo soy de los que espera que la cosa venga, ¿no? Venga, que fluya naturalmente y no forzar. Si cuando está en algún rinconcito, yo lo tengo. Bueno, veremos. En la elección de los tres actores, de ustedes tres, aquí en 30 aniversario, sí. ¿Fue obra digamos, del director o ustedes a partir de...? Fue obra mía. Okay. Yo pensé en Gaby, como te dije, en Gabriela Almirón, porque, bueno, justamente nos habíamos cruzado en el film, y pensé en Daniela Nirenberg, que es una brillante joven actriz, a quien yo conozco desde los 11 años, en un programa que hacíamos hace muchos años atrás, que se llamaba Cebollitas, y que ella era una niña para mí ya prodigio. Yo la veía, una chica de 11 años con un talento enorme, y la seguí viendo por internet, viendo qué cosas hacía, hablábamos, y siempre pensé que ese talento iba a crecer, y sin lugar a dudas es una brillante actriz, que lamentablemente ahora la vamos a perder, por un tiempo, la vamos a reemplazar porque está embarazada, por suerte para ella, y ya se le empieza a notar, y lamentablemente el personaje no da para ese tema. Pero bueno, por un tiempo va a estar alejada y la va a reemplazar otra actriz. ¿Y quién está ocupándose de buscar ese reemplazo? ¿Quién la el va director, el mismo director. Marcelo Serre, que también es un gran amigo de toda la vida, a quien yo conozco desde la década del 90, y un gran actor, un actor con muchas obras de teatro en su espalda, y que es su primera obra como director. Y tampoco quiero olvidarme de Pablo Pepino, el otro autor, que además fue al principio asistente de dirección nuestra. Vos también, obviamente, has hecho cine, y ¿qué sentís? Hay obviamente una diferencia entre ambos, especialmente con el manejo del tiempo y con la clase de experiencia de la que se trata, ¿no? El teatro en la aquí y ahora y el cine después de una edición. Pero, ¿te sentís más cómodo actuando en cine o arriba de un escenario? No, el escenario es... El cine me encanta. De hecho, estoy a punto... Bueno, no lo sé, porque depende de los viajes. Tengo que filmar una película en España, en Madrid, que también estaba parada por el tema de la pandemia en Europa, pero el teatro es... No. Uno nació en el teatro, más allá que a mí la televisión me dio de comer toda mi vida, y muy bien, pero más allá de eso, el teatro, el teatro no tiene parangón, no tiene competencia, de ninguna manera. El actor es en el teatro, no hay otra. Claro. Es la situación del teatro independiente aquí en Argentina ya venía bastante complicada antes de la pandemia, y con la pandemia, bueno, es como que desbocó. Y hay muchos teatros que ya han cerrado, y la verdad que ha sido con mucha tristeza, ¿no?, cuando se ve este panorama. ¿Cuál es, de acuerdo a tu experiencia, o qué pensás de acuerdo a tu experiencia, que podría ser
el futuro del teatro independiente aquí en Argentina a la luz de todos estos hechos? Yo soy de los que creen, a ver, yo siempre gestioné por mi cuenta, yo no viví del Estado nunca trabajé para el Estado, ni en teatros, no, una vez en el Teatro San Martín, sí, pero bueno, yo creo en la gestión privada a full, a rajatabla. Creo que el actor argentino tiene esa capacidad que tiene por ahí el actor americano, el actor gringo, como se suele decir en Colombia, el gringo, de poder gestionar por sí mismo. Insisto, Argentina sigue siendo, a pesar de lo caído que está, de lo caído que está el teatro independiente, sigue siendo un faro dentro del mundo a nivel teatral independiente. Broadway, el off-Broadway, el off-Corrientes, en el caso nuestro, y Londres. Y eso no se puede perder. Es difícil, yo creo que no hay políticas de Estado, nunca las hubo, no ahora, nunca hubo políticas de Estado que ayuden no al teatro independiente, que ayuden a la cultura. Digo, la cultura siempre digo, es una palabra vacua, vacía, para los gobiernos de turno. Esté quien esté. El actor o los autores o los escritores son utilizados para un fin exclusivamente político en determinado momento, en una campaña. Pero cuando hay que poner las barbas en remojo y decir, bueno, a ver, como hace Italia, por ejemplo, o como hace México en este momento, o como hace Colombia en este momento, más allá de su problemática y de los grandes problemas que tiene Colombia a nivel económico. El Estado, no importa quién esté, gestiona. El Estado ayuda de alguna u otra manera. Yo no lo veo en la Argentina, no veo que la cultura sea importante para... No es una política de Estado, no es importante para ningún gobierno. Terrible, ¿no? Porque cuando lo pensamos, digamos, precisamente, yo creo que somos seres que bebemos cultura porque es lo único que nos permite crecer. Nos permite imaginar, nos permite volvernos creadores, nos permite contactar, incluso con realidades que tal vez no hemos vivido, pero que una buena dramaturgia o que, no sé, un espectáculo cinematográfico, etcétera, evocan todo esto que por ahí no tenemos a nuestra disposición y sin embargo podemos vivirlo. Que eso no sea considerado como algo realmente de valor para la población es lamentable. Yo creo que tiene que ver con el crecer, el permitir crecer, porque si uno no genera, a ver, no se trata de generar actores, escritores, autores, directores, se trata de generar buen público. Mis hijos son buen público, yo los llevaba de pequeños al teatro y son un buen público, no se dedican al tema, salvo uno que hace producción en radio, pero en líneas generales son buen público, eso es lo que uno tiene que tender a. ¿Para qué? Para que la gente pueda crecer. El tema es ese, crecer. ¿Le interesa a los estados o a los gobiernos de turno que la gente crezca? Esta es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Es importante para un estado que la gente crezca o no? Porque bueno, si no es, bueno, cada uno sabe la ruta que va a tomar, claro, y listo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Hay algún papel en particular que te gustaría llevar a las tablas? ¿Hay algún personaje dentro de todo lo que, bueno, es tu bagaje cultural como actor que dirías, esto me gustaría? No, la verdad que no me he sentado nunca a pensarlo. Este personaje que estoy haciendo ahora me parece un personaje muy interesante porque toca fibras que yo no... A ver, no es fácil vivenciar desde lo interno, que es el trabajo del actor, vivenciar una personalidad distinta a la de uno de la vida real. No es fácil. Y eso requiere bucear en las profundidades de uno mismo y ver en qué cosas uno sí puede tener algunas emociones que tengan que ver con ese personaje. Entonces yo estoy muy contento hoy con ese personaje que estoy haciendo a nivel teatral, en el teatro, porque toca fibras que incluso hasta por ahí en la relación con la hija, fibras que tienen que ver con mi historia personal.
y después otras que no tienen que ver, que uno las tiene que buscar adentro para ver dónde las encuentra. Y eso es lo interesante. Entonces, no he pensado, la verdad yo voy, que como te decía antes, que la cosa fluya naturalmente, a ver para dónde va. Claro, claro. ¿Qué días se puede ver 30 aniversario? Jueves 20:30 en el Tinglado, Mario Bravo 948. Ajá. ¿Y las entradas por alternativa? Alternativa o en la boletería del teatro. Bien. Bueno, Andrés Vicente, ha sido un placer tener esta breve charla contigo y poder hablar, bueno, de todo un poco. Fuimos mechando no solamente lo que nos convocaba hoy, que era hablar de 30 aniversarios, sino también un poquito de tu carrera, de tus viajes y de tus proyectos. Así que el espacio siempre está para cuando lo necesites. Encantado de volver a recibirte. Luis, muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias a vos por venir. Gracias. Bueno, no se vayan, ya volvemos. Y 18.